Amigos y amigas de la agencia de noticias Fides, volvemos, soy Nancy Bacaflor, en directo desde Fundación Jubileo, ahora junto al director ejecutivo Juan Carlos Núñez. Juan Carlos, ha habido un espacio de diálogo con los partidos políticos en torno a temas urgentes, importantes para el país, como es la crisis económica, los datos macroeconómicos, pero además una crisis energética. Tú decías al inicio de esta conversación con las organizaciones políticas que este momento que vive el país se asemeja a la crisis que vivió el país durante la UDP en 1982. ¿Estamos realmente en una situación de esa naturaleza? Bienvenido a la agencia de noticias Fides. Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, en realidad estamos viendo la punta del iceberg ahora. Todavía no hemos entrado a una situación franca de crisis y lógicamente no encontramos respuestas efectivas por parte del gobierno a la situación. Y entonces, claro, tenemos un momento gasolina, un momento diésel, aceite, después desaparece y estas situaciones que además si las analizamos a nivel macro, tienen que ver con el tipo de cambio fijo, tienen que ver con aspectos como la subvención de los servicios. El doctor Víctor Paz Tensoro, después cuando asume la tarea, tenías un YPFB que todavía producía y generaba ingresos al Estado. Hoy día hay una conjunción muy compleja entre una crisis económica estructural y una crisis energética. Y por lo tanto el poder buscar alternativas para la generación de ingresos al Estado, las soluciones no las vamos a encontrar de manera inmediata. Litio, sea hierro del Mutún, sea el gas, todo tiene un horizonte de 5 años para que pueda reactivarse. Y eso significa, por lo tanto, 5 años que vamos a tener. Hasta entidades internacionales dicen que por la aplicación de estos modelos, porque no solamente es en Bolivia, en otros países también se ha dado lo mismo, vamos a tener situaciones en las que sectores vulnerables de clase media van a retornar a la pobreza. Y ese es un problema que lo vamos a tener que enfrentar entre los bolivianos, ¿no? Tú también decías, Juan Carlos, que no se trata de hacer un planteamiento sobre el modelo de desarrollo, que bueno, el modelo está en crisis también, dicen ustedes, pero en este momento no, como que amerita otro tipo de ajustes estructurales. ¿Cómo es esto, Juan Carlos? Sí, efectivamente, en un primer momento cuando diseñamos esto de hablar con partidos políticos, generar debate público en el marco de las elecciones, estábamos en un contexto, les estoy hablando de hace un año atrás, en un contexto donde decíamos cuán importante es empezar a analizar la situación del modelo de desarrollo, porque este está echando aguas y que entonces el debate sea en ese marco. Pero hoy día, cuando vemos cómo se ha deteriorado la situación económica en este año, vemos que hay que tomar medidas de corto plazo y también de mediano y de largo plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, no hay otra. Los candidatos van a tener que hablar de ajustes en el país. Pero ¿cómo lo plantean? Ajustes económicos graduales, serán de shock inmediato, y en eso queremos ser muy cuidadosos en plantearles la necesidad y la importancia de que no solo es también la economía. Es decir, estamos escuchando de algunos candidatos hablar de soluciones económicas. Un mes más o menos, claro, ¿no? O 100 días, etcétera, pero el impacto social. Es decir, eso nos debe preocupar también porque estamos hablando de sectores vulnerables que otra vez y nuevamente van a ser castigados con la situación. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo esto porque además, Nancy, a nadie le va a gustar volver a ser pobre. Y por lo tanto, cualquier situación social de conflictividad puede patear el tablero de la institucionalidad. Entonces, no solamente... Como ya lo he hecho antes, pero en situación de bonanza, ahora es situación de crisis. De crisis. Entonces, ¿cómo hacemos para poder establecer estos ajustes, pero a la vez tratando de aliviar la situación de una mayoría de la población que va a sufrir las consecuencias? ¿Tú percibes, Juan Carlos, seriedad al momento de ir escuchando ciertas propuestas de precandidatos, porque ahorita son precandidatos? ¿Estás viendo seriedad en los planteamientos económicos? Ya políticos es otra cosa, pero económicos, que es lo que ahorita la gente está sintiendo.
Sí, todavía creo que falta una lectura más asentada sobre la situación del país. Lógicamente están en las proyecciones, ¿no? Nos están diciendo que la fuente importante es el litio, el hierro, pero díganos claramente, ¿en cuánto tiempo eso se va a generar verdadero ingreso para el país? ¿Cómo hay que incentivar esto? ¿Y qué vamos a hacer en este preciso momento de este periodo crítico que vamos a pasar? De 5 años, ¿tú de crees, más o 5 menos? años estimamos que tienen que darnos algunas alternativas, ¿no? Alternativas hay distintas, Nancy, desde lo que puede ser un fondo monetario para hacer una negociación, hasta otro tipo de ayudas, contribuciones, que algunos candidatos dicen, no, vamos a solucionar, no vamos a acudir al fondo monetario. Entonces, que digan claramente cuáles son sus alternativas, pero no nos vendan ilusiones, porque eso es lo que menos necesitamos en un momento tan complicado y estructural del país. Juan Carlos, ustedes decían hace como 10 años, decían, se viene la crisis, se están gastando la plata y les han acusado de opositores que estaban pro imperialismo, no sé qué más, ¿no? ¿Cómo sientes tú? ¿Quiénes son un poco los responsables de esta debacle económica? Evo Morales le culpa al actual gobierno, pero este gobierno es producto del anterior gobierno. ¿Cómo ves tú esa lectura también manipulada, esa narrativa que quieren posicionar en la ciudadanía, que ellos no tienen la culpa? Bueno, la primera cosa que hay que hacer es dotarle de la mayor información a la población, para que no hayan supuestos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que cambiando el gobierno de Arce, que vuelva Evo Morales, se va a solucionar todo, y eso no es cierto. El problema es estructural. Esta situación que estamos viviendo no la estamos viviendo hoy día o este año, sino la estamos viviendo desde hace 10 años atrás, desde cuando bajaron los precios de los hidrocarburos y nuestra capacidad de producción. Por lo tanto, ese fue un tema de un llamado de atención, y eso es lo que decíamos hace 10 años. Hasta aves agoreras nos dijeron que traemos las malas noticias, pero se hacía una necesidad de un llamado de atención para que se pueda prever lo que ya se venía. Y para nadie, para ningún planificador, economista, pues teniendo ya los indicadores claros, sabe lo que se va a venir de aquí a un tiempo. Yo creo que ahí ha habido una situación muy compleja de haber apostado por lo político, por lo demagógico, y olvidarse de la capacidad que el Estado debería haber tenido de darle garantías a la generación de ingresos y riqueza al país. Es lo peor que ha podido hacer, y hoy día entonces no tenemos ni soga ni cabra, ¿no? Entonces estamos enfrentados a una situación en la que vamos a tener que pasar unos años duros para buscarle alternativas y salidas, pero ojalá la gente pueda acompañar este proceso. Todos vamos a tener que acompañar esta crisis. Juan Carlos, ustedes como Fundación Jubileo hoy día les pasaban la pelotita a los partidos, no es que Jubileo les ha dado las mágicas soluciones a los partidos políticos. ¿Este es un poco el propósito, o cuál es el propósito de que los partidos se imbuyan, digamos, en generar propuestas estructurales de cara ya hacia el futuro? Efectivamente, es que la situación amerita una responsabilidad desde los actores políticos. Hoy día no pueden venirnos con discursos demagógicos, con vendernos el sol y las estrellas, porque estamos en un momento muy crítico en el país. Y por eso una institución de sociedad civil como Jubileo y otras que nos están acompañando, nos estamos ingresando al campo de los partidos para poder dialogar con ellos e incidir en ellos en la enorme responsabilidad que tienen hoy. Las elecciones 2025, Nancy, no son cualquier proceso electoral. Es un momento central para definir el futuro del país. Y por lo tanto, ese es el nivel de responsabilidad que deben tener los partidos políticos. Y por eso hemos hecho todo este proceso de casi un año en muchas regiones del país, recogiendo los análisis de situación de la economía, de lo político, de lo social, de lo ambiental, y poner en manos hoy día de los líderes políticos para que en ese marco ellos propongan el cómo buscan las salidas y las soluciones. Han dado algunas líneas ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, más centralmente orientadoras, referenciales, para que los actores políticos sean los que después elaboren en sus programas de gobierno, y entonces escuchen
escuchemos en el debate político, toda la sociedad, respuestas a estas urgentes situaciones que requieren pues salidas, soluciones. Para eso se están buscando elegir. Juan Carlos, y lo último antes de despedirnos, Jubileo cumplió un rol bien importante el 2019 y el 2020 con las famosas encuestas. Hoy no hay mucha credibilidad en las encuestas que se están sacando por un tema técnico, ¿no? Y de credibilidad también. Jubileo ahí tenía un equipo técnico que trabajó intensamente. ¿Hay alguna posibilidad de que Jubileo para el 2025 trabaje encuestas o no? ¿Cómo está esto? Sí, bueno, está toda la estructura instalada, está todas las ganas de llevar adelante. Lo que lastimosamente no tenemos en este momento son recursos económicos para poder dar, y lógicamente no nos vamos a aventurar con un escaso recurso, con una muestra muy pobre, aventurarnos a un prestigio ya ganado de Jubileo. Tu voto cuenta, se denominaba, y que hoy día debería tener una magnitud de ese tipo, de alta calidad, de finura, como se ha desarrollado. Entonces nos hemos propuesto, a ver, si ojalá podamos captar algunos fondos que nos permitan llevar adelante, desarrollaríamos encuestas. Pero algo prioritario y central también es el tema del conteo rápido el día de las elecciones. Creo que es una mejor manera de prevenir cualquier situación de fraude cuando uno tiene una muestra. ¿Conteo rápido desde la sociedad civil o de del las actas? Estamos hablando desde las actas acabadas, concluidas en cada mesa. Cuando se cierre, deberíamos tener acceso a esa información para que podamos, en función a una muestra, tener la posibilidad de aproximarnos a la victoria del candidato que asumirá la presidencia hacia adelante. Cuando uno tiene esa información, ya previenes de que cualquier situación de fraude se pudiera dar hacia adelante. ¿Es necesario eso? Es muy importante, y lo otro es hacer una alianza muy importante con los medios de comunicación, porque tenemos que orientar a la gente para cumplir su tarea, no solamente democrática, ciudadana del voto, sino la defensa de su voto, que creo que es otro tema importante. Pero que defendamos un voto porque estamos convencidos de que esa propuesta de ese candidato nos va a llevar soluciones, no porque su discurso sea bonito o sea muy influyente, no. Tenemos que conseguir respuestas reales y después nos encargaremos de hacer seguimiento para que se cumplan esos compromisos que asuman los candidatos. Juan Carlos, muchas gracias. Un gusto Conversar contigo. Un gusto. Ahí estaba Juan Carlos Núñez, es director ejecutivo de la Fundación Jubileo, en un encuentro con las organizaciones políticas y los partidos políticos de cara también hacia el futuro. ¿Qué están proponiendo o qué van a proponer los partidos políticos y las organizaciones políticas frente a las elecciones de 2025 y un panorama un tanto incierto en el ámbito económico? Con esa información volveremos en cualquier momento.